todos los días matan a alguien y ya los matan en la puerta de su casa, ¿no? O sea, todos nos damos cuenta que estamos en un escenario donde los funcionarios públicos simple y llanamente nos están contando un cuento, porque los resultados efectivos de la inseguridad están ahí. O sea, el estado de emergencia es un fracaso. ¿Qué es esto que ha pasado? Que uno ya no lo puede creer. Es decir, el hermano de la presidenta, prófugo de la justicia, dando un mensaje, Bueno, ¿no? Lo que estamos viendo es la destrucción completa del sistema político, ¿no? O sea, se ha perdido vergüenza, se ha perdido conocimiento. Lo que dice el congresista Cerrón, pues, demuestra una ignorancia total del tema jurídico, ¿no? Porque los jueces, si pueden hacer algo, es control difuso, ¿no? Entonces, el gran problema que tenemos aquí es que los actores políticos, hoy por hoy, son a su vez pues investigados por la justicia. Entonces, el mensajero es el peor mensajero. Obviamente que hay un sentido pues de que la norma tiene un interés con nombre propio. Y eso es lo que ha dicho el juez Carguancho. Ahora, otra es la discusión con respecto a si estamos de acuerdo o no con respecto a los temas de la detención preliminar y cómo se interpretan los requisitos. Y luego la prisión preventiva. Y la prisión claro, preventiva. El problema que ocurrió, yo creo que era muy, no sé, fue brutal. O sea, se estaba discutiendo si debía dictarse una prisión preventiva y el argumento más importante, luego de acreditar que hay fundados elementos de convicción de que habría cometido delitos que podrían llevarlo a la cárcel, decía hay un peligro, entre otras cosas, de fuga. Y el señor ya estaba fugado. Es decir, no se había terminado de leer la resolución y ya estaba, ni sus abogados sabían dónde estaban. Entonces, le dio la razón a Richard Concepción Carguancho con su conducta Nicanor Boluarte. Usando el título de una novela, ¿no? Es la crónica de una fuga anunciada, claro, ¿no? Vista por todos, por millones de peruanos en televisión, minuto a minuto, conforme iba avanzando la lectura de la resolución y los días de la resolución. Es claro que acá hay no 2, sino hay 4 o 5 días pues, de ventaja, vamos a decir, ahora, de la persona a la ley, ¿no? Pero ahí yo tengo una pregunta, Luis, y tú sabes más que yo de esto. Exitosa. Es decir, por la experiencia que ha habido de gente como Toledo, que se fugó, y de otros, Silva y otros más, se han tomado medidas, por ejemplo, a nivel de migraciones, que cuando una persona que es públicamente o está públicamente y de manera conocida, involucrada en una investigación, tratando de salir del país, se le detiene momentáneamente, migraciones se comunica a ver si tiene una requisitoria, si hay una orden de impedimento. ¿Para qué? Para deslindar cualquier responsabilidad. Está avisando que esta persona está saliendo. Correcto. ¿No es cierto? Y eso muchas veces ha provocado que esta persona no pueda salir. Ahora, cuando se supone que se está discutiendo si hay un peligro de fuga con respecto del señor Nicanor Boluarte y él desaparece, ¿no debió activarse un mecanismo de prevención? Es decir, no ir a detenerlo, pero vigilar, porque se está decidiendo si va a ir preso o no. Ahí hay vamos a decir, una zona gris, ¿no? Entre el momento en el cual se dicta la resolución de manera efectiva, que activa de manera efectiva el accionar de la policía, que en este caso la policía judicial, y la zona gris, que es el momento en que hay la posibilidad de que haya esta intención, y siendo, vamos a decir, un caso importante, la policía y sobre todo los órganos de inteligencia hacen pues una labor previa, y el mejor ejemplo es el que pasó con el exministro Silva, que claro, igual manera, saliendo de un set, ¿no? Se fugó y con un seguimiento previo. Entonces, aquí lo que hay justamente es eso, pues, falta de interés, no ha habido la orden de hacer ese seguimiento de parte de los órganos de inteligencia, pues eso es que la persona ha desaparecido completamente del radar. Posiblemente no ha salido de la frontera porque no se ha activado ninguna alarma en migraciones, y si ha salido, pues ha salido de manera irregular, ¿no? Irregular. Pero eso lo que está demostrando es obviamente la falta, vamos a decir, de claridad en los objetivos importantes para la policía con respecto a lo que es darle a la ciudadanía cierta confianza. O sea, oye, ¿qué confianza hay en el sistema de justicia y en la actuación de la policía? Lamentablemente ninguna. Porque ya vemos pues cómo las autoridades salen a declarar algo, por ejemplo, hemos detenido al número 2 de Sendero. No es el número 2 de Sendero. El estado de emergencia es exitoso. Todos los días matan a alguien y ya los matan en la puerta de su casa, ¿no? O sea,
todos nos damos cuenta que estamos en un escenario donde los funcionarios públicos simple y llanamente nos están contando un cuento. Porque los resultados efectivos de la inseguridad están ahí. O sea, el estado de emergencia es un fracaso, los indicadores mundiales con respecto al crimen organizado en el Perú están en crecimiento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ahora, hay un tema adicional, para no dejar todavía el tema de Nicanor Boluarte, que son las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros criticando la resolución. O sea, eso es algo... O sea, tú puedes criticar la resolución, yo puedo criticar la resolución, pero el presidente del Consejo de Ministros, que es el representante ejecutivo más importante del gobierno, no puede ponerse a opinar sobre las resoluciones judiciales que afectan al hermano de la presidenta. Pero es que eso explica por qué para el 97% de la población, entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues hay una alianza, pues porque los dos están unidos no solamente por intereses de mantenerse, sino también de protegerse. Porque vamos a decir, todos tienen su investigado. Claro. ¿No? El señor Cerrón tiene a su hermano investigado, la presidenta tiene a su hermano investigado, y lamentablemente los ministros, ¿no? Que ese es un tema ahí, es un tema ya de dignidad personal de cada uno, ¿no? Fungen pues de claro, de porque defensores. lo que debía hacer, es decir, si hay una resolución, porque yo creo que hay que ser conscientes de la importancia de una declaración de esta naturaleza. Es decir, la justicia ha resuelto que el señor tiene que ir 36 meses a la cárcel. Les puede parecer justo o injusto, pero es una resolución del Poder Judicial que tiene que ser cumplida, sea quien sea el ciudadano sobre el que se ha tomado la medida. Y la obligación del presidente del Consejo de Ministros es garantizar que esa resolución judicial se cumpla. No puede salir a criticar la resolución judicial y de esa manera justificar a un prófugo. La ley orgánica del Poder Ejecutivo es bien claro. El presidente del Consejo de Ministros es el encargado de implementar las políticas públicas. Y una de las políticas públicas más importantes es la lucha contra el crimen organizado. Es defender todas las políticas en materia de lo que es justicia. Obviamente el primer ministro y los ministros que salen de hacer de chalecos, evidentemente están haciendo mal. Y eso pues muestra de cómo se ha descompuesto el gobierno por dentro y que explica pues este 3% de popularidad que en la práctica llega prácticamente a cero, ¿no? Ahora, lo que me sorprende es que el presidente del Consejo de Ministros llegó a decir que esto es parte como de una operación para vacar a la presidenta. Y a mí me llama la atención, sinceramente, que en medio de la descomposición política que hay, tal vez tenga que ver con la falta de alternativas. Pero el tema de vacancia de la presidenta, pese a que tiene 3%, no es que la gente está saliendo a la calle a gritar fuera Dina, ¿no es cierto? Eso no está pasando. Yo creo que sorprendentemente. Claro, o sea, siendo un gobierno que no tiene estrategia, siendo un gobierno que no tiene resultados y que claramente lo más aconsejable sería que se vaya rápido para no tener un año y medio más de descomposición en la cosa pública, ¿no? Lo que queda claro es que el gobierno se busca proteger, pero está perdiendo el apoyo del Congreso de la República porque, ¿qué pasa? Los partidos que están en el Congreso de la República y que son parte de este 3%, ¿no? Se dan cuenta de que están cargando una factura pesada protegiendo al gobierno, a la señora Boluarte. Entonces le van a saltar la mano, yo creo que muy pronto. O sea, mi cálculo era antes de Año Nuevo, pero la verdad es que yo no creo que realmente llegue en abril, ¿no? Porque los partidos se están dando cuenta que mira, es como hablar de que el fútbol, ¿no? Así como Lavallejo se ha ido a la baja, ¿no? Igualito a PP y los partidos del Congreso se van a ir a la baja. Están camino a la baja. Están camino a la baja justamente por la terquedad de apoyar algo que es ya. Es decir, la factura, creo que Juan Carlos Tafura hablaba de eso el otro día. Es decir, la factura por lo que está haciendo el gobierno, por el mal gobierno, la van a pagar los partidos que lo están sosteniendo desde el Parlamento, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo no entiendo, Luis, es lo siguiente. Es decir, la presidenta ha constituido una alianza y está prácticamente sometida a la voluntad del Congreso de la República o de un sector fujimoristas, APP. Pero la presidenta, ¿por qué? Porque tienen miedo que ellos la pueden vacar. Pero si la vacan, se tienen que ir. Y ellos no se quieren ir. Ellos se quieren quedar hasta el 2026. Entonces, ¿quién tiene realmente el poder? La presidenta. Porque si la presidenta dice, se acabó, renuncio, se tienen que ir todos. O sea, la que tiene la sartén por el mango es ella. Y en vez de usar esa sartén
para hacer un gobierno técnico, para tomar decisiones que son las que se tienen que tomar, hace un gobierno donde anda repartiendo ministerios entre sus aliados, los que la apoyan, los que la sostienen, y terminas en este desmadre en el que estamos, ¿no? La señora Boluarte ha tenido todas las oportunidades para hacer un buen gobierno, para hacer un buen gabinete. Yo creo que el gran responsable de esto, en principio, fue el señor Otárola, que si bien es cierto cumplió un rol importante de sostener el gobierno al inicio, ¿no? Falló completamente en organizar equipos, ¿no? Por sus propias características de querer siempre ser él el que maneje el tema. Y eso luego se lo he heredado al señor Adelsen. Ya hace pocos días en otro medio el señor Otárola dijo que el señor Adelsen era la sombra, ¿no? Y que hay un premier a la sombra. O sea, ese desmadre de gobierno que estamos sufriendo, ¿no? Y que toda la ciudadanía lo ve y que representa el 3% de aprobación que tiene, alcanza el Congreso. Si la señora renuncia hoy día o la vacan, tampoco es que el Congreso se va a ir mañana, porque tiene que venir obviamente una elección al interior del Congreso para ver quién va a ser el congresista que va a llevar a cabo el proceso de convocatoria de elecciones y que se lleve a cabo la elección. Y eso seguramente va a llevar todo el 2025, así que no es que vayan a perder tanto tiempo. El problema es también el desmadre político en el que estamos, claro, y que viene. Ahora, no olvidemos que ayer, por ejemplo, en el Congreso de la República, no se ha aprobado este tema de la eliminación de los movimientos regionales. Entonces, todo este tema de la normatividad que había electoral, que obligaron a la fuerza que las personas se inscriban en partidos hasta el 2 de junio para poder participar en procesos electorales nacionales y hasta el 7 de octubre para participar en los procesos regionales y locales, todo eso está explotando. Entonces ya no van a haber solamente 50 partidos nacionales, van a haber N regionales. Tenemos que terminar, pero yo tengo una pregunta que es puntual y que la conversábamos el día de ayer. Es decir, cada uno de los hechos delictivos que se le atribuyen a Nicanor Boluarte, como por ejemplo la intervención directa en el nombramiento de prefectos y subprefectos, la utilización de estos prefectos y subprefectos para juntar fondos, para formar comités de su partido, el nombramiento en el IPD, la participación en el nombramiento en Provías, que es donde se mueve muchísimo dinero para la realización de obras y otros hechos, todos están relacionados con su hermana. Es decir, él como persona no tiene ningún poder. Todos esos actos que la Fiscalía le atribuye como delitos hubieran sido imposibles de ser cometidos si no tuvieran el conocimiento del aval de la presidenta. Eso en realidad complica seriamente la posición de la propia presidenta. Yo entiendo que la teoría del caso del Ministerio Público es justamente ese, ¿no? De que ha actuado a la sombra y con el apoyo de la Presidenta de la República. Pero eso es obviamente la teoría del caso. Eso tiene que haber elementos probatorios a lo largo del proceso judicial. En los 3 días que ha durado la lectura de la resolución, se han planteado diversos medios. La defensa contrapondrá a eso, pero en general, no solamente estamos hablando del tema del señor Nicanor Boluarte, el tema de las conservas. Lo de Caliwarma. Lo de Caliwarma. O sea, ¿qué? O sea, mire, como dice, nosotros le pagamos salario a funcionarios que no tienen capacidad de supervisar y verificar las cosas y que recién se dan cuenta de las cosas cuando salen en los medios. O sea, si nosotros sumamos cuánto gastamos en salario en ministro del MINIS, el jefe de Caliwarma, en la gente que tiene que supervisar, no solamente en Caliwarma, sino también en salud. O sea, estamos viendo por qué lo que comentabas hace un momento. El Estado crece y crece, tenemos 247.000 millones de presupuesto público, pero cada año estamos endeudándonos más. Este gobierno le está dejando una bomba de tiempo al próximo gobierno porque está creando déficit. Ahora, hay un tema, ¿no?, en lo de Caliwarma, porque lo que dice Julio de Martini es que en realidad Caliwarma no está funcionando, que está en reorganización y que esta proveedora Frigoinca es simplemente una desgracia, y entonces uno tiene que mirar para atrás, y para atrás nos encontramos un Dina Boluarte, que ha sido la ministra antes que él de inclusión. Entonces la responsabilidad de esto es o sea... Pero si uno es funcionario público o sea, ¿por qué uno es funcionario público? Porque uno tiene 2 roles: implementar políticas y proteger el sector, que las cosas se hagan bien.
como decían, a nosotros a un funcionario público le pagan un sol, ¿no? Por dar disposiciones y 99 por verificar que se cumplan. O sea, es bien bonito, es bien rico andar en carro con seguridad, con motocicletas adelante, motocicletas atrás y 20 asesores, ¿no? Todos hemos pasado por esa época. ¿Cuál es la gran diferencia? El funcionario que es capaz, obviamente, de lograr que las cosas se hagan y que se hagan bien. Y eso es lo que lamentablemente en este gobierno no tenemos. Que la próxima semana, en otra oportunidad, hablemos del tema de la inseguridad y la crisis de la policía. Yo tengo una imagen de esta mañana, sin ir muy lejos, en una esquina, tres policías llevándole la contra los semáforos. Si el semáforo rojo ellos dejaban pasar, semáforo verde te paraban, o sea, una cosa absurda, un atolladero espantoso. Y a una cuadra de ese lugar, todos los días le roban celulares a la gente, todos los días. Entonces la pregunta es, aguanta, o sea, ¿con qué criterio se está poniendo a los policías a hacer qué? Mire, Nicolás, este gobierno ya no tiene capacidad de hacer nada. El proceso de ascensos generales ha estado bajo la lupa y cuestionado. Se ha aplicado una ley que no estaba reglamentada y se han evaluado sanciones desde la época que estaban alférez. Se ha orientado, creo yo, de mala manera el tema más a oficiales con perfil administrativo que operativo. Problema de que no haya línea de carreras, ¿no? Se ha ampliado vacantes de manera extraordinaria. Para meter gente... O sea, acá lo que está pasando es que el próximo gobierno, el 28 de julio del 2026, o antes, si es que viene la vacancia, ese día ante el Congreso, y esperemos que tenga mayoría en el Parlamento, tiene que vivir con 4 grandes cosas: la salida de la CIDH y la reforma del Poder Judicial, la reforma del Ministerio Público y la reforma de la Policía. Porque si no recuperamos el tema de justicia, no vamos a poder hablar de desarrollo económico y productividad. Yo quitaría lo primero, pero en fin, ya es un tema de debate. Discutiremos sobre eso. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, Luis, y nos vamos inmediatamente con Vanessa Rubio. Hay un